Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buen día, esto es Radio Comunión con el programa La Biblia y los Derechos Humanos, hoy con el tema Sanando el alma de sacerdotes y sacrificios. Nuestra cita se encontrará el día de hoy en Levítico 14, 19 y 20. Y como en cada tema, siempre agradeciendo a cada uno de los radioescuchas, de los cibernautas, que estén atentos y participando de estos temas. Damos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Ángel Tetetla. ¿Cómo está usted, hermano Ángel? Hermano Roberto, buenos días a todos ustedes que desde diferentes lugares nos estén escuchando. Esperemos que este tiempo en el que empleamos y aprovechando de su amabilidad pueda ser también de provecho para ustedes. Gracias, hermano Ángel. Les recordamos que ustedes nos están viendo por y escuchando por nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter y ahora por esta sintonía de Radio Comunión. Así es de que el día de hoy trataremos el tema Sanando el alma de sacerdotes y sacrificios. Nuestra cita bíblica se encontrará en Levítico 14 del 19 al 20. Como siempre, el hermano Ángel hará un comentario, tendremos la lectura y continuaremos con esta reflexión. Hermano Ángel. Sí, no hay que olvidarnos que el propósito de estas charlas, de este acercamiento, ha sido siempre la inquietud por los derechos humanos. Creo que los derechos humanos adquieren mayor relevancia cuando las personas se ven afectadas, se ven lesionadas en su libertad, en su libertad de conciencia, en su libertad de pensamiento. Y muchas cosas de las que tratamos aquí, como en este caso esta cita que usted menciona, también es motivo de análisis para que pueda uno, sin ese concepto teológico, ese concepto dogmático, podamos dar un punto de vista diferente y relacionado también con el derecho a la salud de las personas, que para mí, desde mi punto de vista, es uno de los principales y más importantes derechos humanos. Ser saludable, tener salud, no solamente en la cuestión física, sino también en la cuestión mental y sobre todo en la cuestión espiritual. Y ahí es donde nosotros siento, o yo en lo personal es donde más me enfoco, en esa cuestión del alma, en esa cuestión espiritual, en esa libertad y en esa sanidad. Uh-huh. Y por eso en este caso, pues sí me gustaría, si quiere, vamos a leer esta cita bíblica. Cada versión de los que tengan alguien, ¿verdad? Bueno, podrá utilizarla. Yo quiero utilizar la más común, la versión de los 60, ¿verdad? Y así está establecido en Levítico 14, 19 y 20. Dice así: ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Desde mi punto de vista, esta cita tiene mucho contenido acerca del por qué realmente se establece desde Levítico en esta idea y en este pensamiento de Moisés para relacionar, hermanar, por decir algo, la vida del pueblo con la vida y la actividad sacerdotal. Y aquí se asombra uno cuando empieza uno a ver la función que Moisés les pone
a todo lo que iba a ser el sacerdocio. ¿Cuál era la función? ¿Cómo se iba a relacionar con el pueblo? ¿Qué función iba a tener el sacerdocio? Y hasta nuestra fecha aún todavía siguen imperando modelos y conceptos que desde ese tiempo, hablo más o menos en el año de 1400 antes de Cristo, que es aproximadamente, según la cronología bíblica, el momento en el que se desarrolla y se establecen estos libros, sobre todo este libro de Levítico. Y después de 1400 años viene Cristo, y después todavía estamos en el año 2000, 3400 años, y todavía nos asombra, a mí me asombra en lo personal, cómo somos codependientes de que un sacerdote, ¿sí?, de que un pastor, de que un líder religioso esté interviniendo y tomando decisiones que a veces el hombre, y me refiero a ambos sexos, hombre y mujer, no es capaz de poder enfrentar y tomar esas decisiones para que él pueda tener esa relación directa con esa divinidad que él tiene y que él cree, con ese Dios, con esa inmanencia interior que tiene, y poder comunicarse él en lo personal con esa forma, con ese ser que él trasciende su vida. Eso es lo que ciertamente para mí es lo que abre esa oportunidad para poder cambiar y poder marcar las diferencias de siglos a lo que hoy estamos presenciando y viviendo. Hermano Ángel, desde el texto que estamos viendo, a mí sí me gustaría comentar primeramente que está escrito desde este pensamiento sacerdotal, o sea, esta línea sacerdotal. El sacerdote tenía que ver con esta relación o vínculo que tenía con lo sagrado, ¿no? Habíamos leído y habíamos visto antes que esta escuela sacerdotal pues sí se dirigía a tener solamente, exclusivamente el control de las actividades religiosas, de relacionarse con los sagrados. Pero esto pareciera que se ha malentendido, que es exclusivo solamente de ellos. Y por lo tanto, ellos tienen que tener precisamente son intermediarios entre lo sagrado y los hombres, ¿no? Como si ellos fueran ese puente. Y entonces llega el momento en que eso inclusivo, ¿sí?, pierde de vista todo el panorama que puede ser como todo un pueblo de sacerdotes, o sea, relacionándose con lo sagrado. Todos tenemos el derecho y todos tendríamos que tener la madurez y el crecimiento para relacionarnos con lo sagrado, desde nuestro ser espiritual, como ya hemos visto anteriormente. Todos somos seres integrales y dentro de eso somos seres espirituales. Y que no necesitaríamos intermediarios o intercesores o alguien que esté modulando o controlando, teniendo el control de nuestra espiritualidad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En este contexto de Levítico, ellos solamente podían ofrecer ese sacrificio, únicamente. Y en la actualidad, pues el único que puede remitir o que puede absolver o que puede vincular con lo sagrado sigue siendo ese sacerdote. Entonces, la situación está en que ellos están determinando qué está bien o qué está mal. Ellos están determinando cómo se tiene que hacer o cómo no se debe de hacer. Y no hacemos precisamente ese acto espiritual o reflexivo, ¿sí?, de que nosotros también podemos vincularnos con lo sagrado. Este pensamiento sacerdotal de control, de codependencia, sigue siendo muy marcado. Voy a comentar unas pequeñas líneas de Sigmund Freud en su libro Moisés y la religión monoteísta y otros ensayos sobre el judaísmo y el antisemitismo.
él precisamente está citando, si Moisés fue el primer, él dice así, que Moisés fue el primer Mesías, Cristo tuvo ser su suplente y sucesor de Moisés, él así lo cita, pero dice que el pueblo fue dependiente de Moisés. Así es. O sea, el pueblo no tomaba las decisiones por sí solo, sino que estaba dependiendo de lo que dice Moisés. Y él dice que eso desató una codependencia y una enajenación de ese pueblo. O sea, esto es una enajenación no por los comentarios de Moisés, sino por la poca capacidad que se tuvo de reflexión y de toma de decisiones de un pueblo que el mismo Moisés había dicho que se formaran por grupos, o sea, un gobierno tribal, por grupos, por clanes, y que iban a tener un diálogo. Pero estos a su vez quisieron como ver las cosas más fácil y decir, no, pues si se equivoca, nos equivocamos, fue por culpa del sacerdote. O sea, sus decisiones eran más cómodas. Y entonces echaban la culpa o ya sea Aarón, o ya sea Moisés, y ya sea el otro, ¿no? Pero también se acertaban, pues era situación del sacerdote o de Moisés, una cuestión codependiente, lo que está citando Sigmund Freud, ¿no? Es como a través de ellos, a través de ver al sacerdote, el pueblo también se hace codependiente y no toma sus propias decisiones. Es cierto, quiero retroceder un poco. Recordemos que el concepto ya de una sociedad, de un pueblo organizado, surge a partir de la liberación del pueblo de Israel, de los hebreos de Egipto. Ahí Moisés tiene que establecer todos los principios para conducirlos. Comentaba yo las ocasiones pasadas que una nación se forma en base a tres principios fundamentales, que toda nación debe tener al menos tres, otras tienen más, al menos tres, que es precisamente un ejército que sea el que garantice la seguridad, la estabilidad y la no intervención de otros pueblos. O sea, una nación debe tener un ejército, pero también debe de tener leyes civiles, una ley civil en donde un código, ¿sí? Una constitución en donde se rija la convivencia social, pero también tiene que tener ley religiosa. Y aquí es donde precisamente esa habilidad de Moisés, que no me voy a cansar de reconocer, una habilidad tremenda, pero a veces mal dirigida y mal enfocada, como aquí menciona Freud, ¿sí? Establece leyes no solamente para liberar al pueblo, lo libera de la esclavitud de los egipcios, pero después los apresa y los controla a través de estas leyes que él mismo establece. O sea, forma una nación aparentemente libre, pero codependiente precisamente de esa figura de Moisés, que hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender el por qué después de más o menos 1500 años aparece Cristo y él mismo, ¿sí?, analiza y ve de qué manera el pueblo estaba sometido a través de las leyes, de qué manera era codependiente de la figura de Moisés, de la figura del Pentateuco, de la figura inclusive ahora del Talmud. O sea, hay una codependencia muy fuerte, y entonces lo que Cristo viene a romper con esa codependencia y les muestra lo que es la libertad, que es donde a veces ya no se entiende ese cambio. Pero retomo entonces el asunto, es que el hombre siempre ha necesitado y va a necesitar figuras que en cierto momento trasciendan o ya estén más adelantados en ese concepto. En el concepto, por ejemplo, de lo que es la milicia, en el concepto de lo que es la sociedad civil, de lo que son las constituciones y de lo que son las leyes religiosas. Siempre se va a necesitar para que en algún momento dado también el pueblo y la nación pueda realmente seguir ese orden. Pero no es lo mismo a necesitar para poder entender esos conceptos como la generalidad de la nación, a que ya sea uno codependiente de ellos.
Antes de los sacerdotes, recordemos que estaban los patriarcas. Entonces los patriarcas tomaban esa función. Y mucho antes de los patriarcas estaban los chamanes. Esos hombres o esas mujeres que en algún momento dado tenían esa relación con lo divino, con los seres que trascienden en la cuestión espiritual, que el pueblo en general no lo puede tener, porque no es su función. Entonces, claro que los chamanes desde un principio de la antigüedad son el medio para que el hombre pueda conocer esa inmanencia, conocerse a sí mismo, esa trascendencia que puede existir ya en lo real. Pero de ahí entonces es cómo voy a tener yo esa capacidad de aprender y de guiarme por lo que me están diciendo, porque yo lo necesito. Yo no conocía de Dios, algo dice el apóstol Pablo. Yo no conocía que la avaricia era pecado, si la ley no me lo dijera. Entonces, hay alguien que dice, esto que estás haciendo te va a afectar. ¿Por qué? Porque no te permite desarrollarte. O sea, la ley religiosa, la ley civil, emana precisamente de mentes desarrolladas y que trascienden. Uh-huh. Pero la obligación, desde mi punto de vista, es que tienen que transmitir y hacer cómo van a liberar al pueblo, cómo lo van a hacer cada vez más grande, más preparado en esos tres conceptos. Una ley civil que permita convivir a una sociedad que cada vez es más demandante de todas esas necesidades que tiene el ser humano. Una ley militar que también entienda que es necesario a veces para todas esas manifestaciones de protesta y todo eso, ¿verdad? Guardando siempre la actuación a los derechos humanos. Sí. Entonces, en ese sentido, es necesario siempre, porque humanamente, mentalmente, sí necesitamos a veces que alguien en ese preparado, que ya ha estado más enfocado en esos conceptos, pueda orientar al pueblo sobre esos puntos. Y lo que hace entonces Moisés es aprovechar ese punto para orientarlo, y debiera de hacer para eso, más no para someterlo y que se quedara una codependencia. Y de aquí con la habilidad de Moisés, como hoy en la actualidad, quien tiene dominio del pensamiento y de la naturaleza humana es una persona que tiene una ventaja sobre multitudes de gentes, pero también para hacerles daño o también para desarrollarlos cada vez más. Tiene poder, claro. Sí, yo hablo, hermano Ángel, de esta situación, precisamente de estas figuras de autoridad, no en su... por eso hablaba de la relación que se tiene con lo sagrado, o sea, ese vínculo que se tiene con lo sagrado, llámese Dios, llámese cada una de las divinidades, ¿no? que se tenga. Claro que hay gente que se especifica, se profesionaliza o tiene ese llamado, como muchos lo dicen. Amén, por eso. Pero precisamente yo me refiero a estas figuras de poder, que utilizan la manipulación, utilizan un pensamiento cerrado, un pensamiento opresor, un pensamiento sectario, ¿sí? Y muchos, a su vez, pensamos y creemos que esta visión sacerdotal, aunque muchos son, como bien dice usted, están dirigidos para esto, pero también podemos ver muchos con esta visión bien dirigida. Hablamos de dialéctica de este sacerdocio universal, donde no estemos codependiendo ni dependiendo de una persona con estas figuras de poder y de control. Hablo de estas personas, y nosotros podemos acercar con lo sagrado también, ¿no? Cada uno tenemos esa situación. Hablaba usted acerca de estas tres cosas que tiene que tener un Estado, y una de ellas pues el ejército, ¿no? Pensando en ello, que ya
que ya también hay otras propuestas, ¿no? De ser ejército. Uh-huh. O sea, la milicia no tendría por qué ser o armada. Claro. Ajá, o sea, estas cuestiones donde cada ciudadano ahora se ha entendido como un ser de guardar el orden, de protegerse, o sea, pero desde la base, desde lo horizontal, desde la vida comunitaria. Entonces, ya es otro pensamiento y no la codependencia de que a él le toca o le debe o le corresponde hacer esto porque ese es su deber, su obligación, y entonces en este deber, ahí ya vería yo el legalismo, sobre este legalismo ya está controlando precisamente el destino de las personas, ¿no? Quiero comentar también bajo este contexto de Levítico una cuestión de para lo que se hacía este sacerdote, para qué se valía para hacer el sacrificio. El texto decía, haciendo propiciación por el que se purifica de su impureza. Esas dos palabras nuevamente tienen que ver con este concepto de ser humano, nuevamente, ¿no? De puro, impuro, sacro, profano, esclavo, libre. Y otra vez, ¿no? Nosotros hemos estado manejando este concepto de dialéctica donde no todo es desfavorable, hermano, que no lo hemos visto, ¿no? No todo es negativo, y que todos nosotros hemos participado de estas impurezas y que muchas veces de eso se valen para sacar provecho de nosotros, ¿no? Como pecadores, ¿no? Porque tenemos que confesar, que tenemos que decirnos, acercarnos con este tipo de personas, con estos líderes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos de ahí se van a agarrar para manipular, para chantajear, para sacar provecho y violar, claro está, el derecho humano. En este caso, el derecho a la libertad de poder tomar decisiones que ellos quieran y también de equivocarse, ¿no? Entonces, claro que hay muchos que nos orientan, hay muchos que nos están guiando, pero el que toma la decisión somos nosotros, ¿no? Aquel que se acerca, o bueno, es que nos ha tocado estar al principio de aquel lado, donde muchos líderes religiosos, por esta cuestión de que uno quería acercarse a ser puro y ser perdonado, muchos sacaron provecho de esto, ¿no? En el chantaje y la manipulación. Y ahora uno que está acá pues intenta precisamente ser pues un líder, un guía, donde el feligrés, el congregante, la comunidad tome actos libres, sin que haya culpa, sin que haya vergüenza. Entonces, yo sí quería ver esto porque muchas veces el pueblo se acerca con esta sencillez de querer ser perdonado, de querer ser puro de esos pecados cometidos, ¿no? Como se quiera ver. Entonces, y entonces el ser humano, ya también lo habíamos visto, por esta misma relación que quiere tener con lo sagrado, busca objetos de transición, como le llaman los psicólogos, ¿no? Entonces toma un animal y lo ofrece. Llevan su animal, llevan su ofrenda, llevan sus sacrificios, ¿sí? Para que este sacerdote lo ofrende en favor suyo. Entonces son esas situaciones que pienso que también la escritura, o estas pistas que nos da la escritura, que también tendríamos que aceptarnos tal cual somos nosotros y nosotros también relacionarnos con ese sagrado para que tengamos ese vínculo personal con esto que nosotros le llamamos sagrado, ¿no? Quiero comentar que esta cuestión del sacerdote se ha visto en estas dos cosas. Una es ayuda. Con lo que usted estaba diciendo, crece el pueblo cuando ayuda a este sacerdote, pero también muchas veces está dañando, porque hace una comunidad dependiente y tiene control de esta comunidad. Sí, y sobre todo su actuación, salvo contadas excepciones,
porque cuando yo hablo aquí y cuando hablo en otros foros, reconozco realmente la labor de muchos guías religiosos. Mahatma Gandhi era un guía, antes que fuera un guía, sí fue un líder religioso, por sus principios y su creencia que tenía, ¿sí? Sin embargo, él enfoca precisamente todo ese concepto, toda esa manera de actuar, no hacia en cierto momento enajenar a la gente, Claro. no hacerlos codependientes de Mahatma Gandhi, sino codependientes unos de otros, porque la transición que realmente viene a ser Cristo en el Nuevo Testamento es precisamente, ya no vas a ser dependiente ni codependiente de un sacerdote que también peca, y es necesario que se hagan sacrificios por él para purificarse de sus pecados. Entonces la figura de Cristo viene a mostrarnos, ¿sí?, que esos sacerdotes quedan realmente ya en el pasado, y que ahora dice, si tú tienes que realmente relacionarte, integrarte, si tú tienes que amalgamarte con alguien, ¿sí?, es con tu hermano, es con tu prójimo. Sí. Y en esa situación Cristo decía, ¿sí?, quien realmente le da de beber, le da un vaso de agua a un sediento, quien realmente visita a un enfermo, quien realmente le da la apertura a un extranjero, ¿sí? Entonces, esto es tus sacrificios. Mejor, ¿qué sacrificios son los que en cierto momento van a ser una satisfacción para la persona? No es tanto llevar el cordero como en la antigüedad y que el sacerdote pusiera las manos y que lo pusiera el pecador y él ofrecerlo a Dios. Cristo trasciende todo eso ahora de una inmanencia a una manifestación realmente externa, ¿sí? En esa manifestación Cristo dice ahora, ¿sí?, tus ofrendas, tus buenas obras no tienen nada que ver con un guía religioso. Tiene que ver con la necesidad del prójimo, con aquel que necesita el alimento, con aquel que necesita tu capa, con aquel que necesita en algún momento dado una oración. Ese es tu mejor sacrificio. Ya no aquellos ayunos, ya no aquellos guardar el sábado, ya no aquellos, ¿sí?, esas donde se enaltecía la figura sacerdotal y se empequeñecía la figura humana. Exactamente. Cristo viene y elimina, quita la figura sacerdotal, y su muerte es el significado de que ahí muere el sacerdote, ahí muere Cristo, ahí muere la figura de Jesucristo como sacerdote, y entonces establece, ¿sí?, a el prójimo, las obras, como la mejor manera de los sacrificios que un ser humano puede ofrecer, no a Dios, porque Dios no necesita sacrificios. Claro. Dios no necesita que se le ofrezcan ni grasas ni sangres, ¿sí?, sino más bien el mejor sacrificio que en cierto momento nuestro concepto de Dios y el concepto cristiano de Dios es que uno esté en paz con el prójimo, es que uno viva y conviva, y que nadie en cierto momento tenga más que lo que necesita también el otro, que hay una repartición de las situaciones. Yo menciono aquí en alguno de los escritos, que también a veces trae controversia, el ser humano que ha evolucionado ha dejado de necesitar en su vida el trabajo de un sacerdote y de sacrificios de animales o personales. No así quien se ha estancado en el pantano de la superstición y de la religiosidad, que busca un intermediario entre Dios y él, pues no se considera digno de estar cara a cara con su Creador. Y digo esto, Creador, porque desde mi concepto y desde mi punto de vista, yo actúo y enseño lo que es la creación, pero también la evolución. Y en ambos casos, ahí viene el desarrollo del ser humano, en esa transformación y en ese cambio. Llegamos al pleno siglo XXI, y cuando la persona no ha evolucionado, cuando las iglesias no han evolucionado, cuando los guías religiosos no han evolucionado, todavía siguen
tomando en cuenta la figura sacerdotal, ellos la representan ahora atrás de un púlpito, lo representan a través precisamente de ese lugar en el que la gente busca la ayuda para aliviar un poco su carga moral, su carga de acción, y ya ni diría yo de pecado, porque quien ha evolucionado entiende, ¿sí?, que el pecado también se terminó, que ya no hay pecado para el hombre y para la mujer de este siglo. Entender ese concepto, hermano, es una forma sorprendente, pero al mismo tiempo grosera para muchos, para muchos oídos castos. ¿Sí? Porque Cristo vino y terminó con el pecado de una vez y para siempre. Y yo siempre trato de enseñar a las personas que todavía sienten esa carga de culpa y de pecado: si ya no tienes pecado, tu pecado ya quedó fuera. Lo que sí puedes tener hoy son errores como ser humano, equivocaciones, pero eso no tiene nada que ver con que te acepte o no te acepte Dios, ¿sí? Dios te va a aceptar como lo quieres, porque las palabras de Dios trascienden. Cuando Él dijo, ¿sí?, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea que dentro de nosotros, en la naturaleza humana, está el bien y está el mal. Aquí lo importante es no ser codependiente ni del mal, ni aquello que nos daña, nos quita nuestros derechos humanos, o ser codependientes de aquellos que, utilizando, manipulando estos conceptos religiosos, someten al pueblo todavía. ¿Para qué? Para que sean codependientes de ellos. Y tienen todas un pueblo, tienen naciones. Hablo, por ejemplo, de naciones que tienen un gobierno teocrático, que a la fecha hay varias en el mundo. La teocracia es lo que establece Dios desde el principio y desde su libro religioso, y quien manipula eso tiene una nación entera, como en algunas naciones del Medio Oriente, en donde la teocracia domina, en donde está dominando ese rabino, en donde está dominando ese shah, en donde está dominando todo ese tipo de guías religiosos que obedece el pueblo de una manera ciega y totalitaria. Sí, por eso yo me refería, evocaba el texto de por qué se hacían estos sacrificios, ¿no? Esto es para liberarse de ese pecado y cosas así. Y bueno, ya en otro momento hablaré de este Jesús, ¿no?, donde Él destruye precisamente este pecado y donde ya no tendrá que haber esta culpa o este pecado, pero tampoco entonces el sacrificio, ¿no?, ni esta dependencia de hacer cosas para poderse liberar de algo, cuando ya se quitó, ¿no?, cuando ya uno es libre, cuando nosotros hemos hablado como seres humanos dentro de esta humanidad, pues también nos equivocamos, ¿no? Y nadie tendría por qué culparnos de esto. Y nosotros tenemos que vincularnos así con lo sagrado, con este Dios, porque si estamos hablando de este Dios de amor, Él nos acepta tal cual somos. Entonces, eso es por una parte que en la siguiente oportunidad hablaré de este Jesús, pero que también quisiera ahorita utilizar este tiempo para poder hablar también de otro perfil o de otra postura o de otra forma de hacer resistencia como ser sacerdotes. Estamos hablando de utilizó la figura de Mahatma Gandhi, que es muy oportuna, ¿no?, siendo esta referencia espiritual o líder religioso, pero en nuestro contexto apenas la otra semana estuvimos recordando a Óscar Arnulfo Romero. En nuestro país tenemos a Alejandro Solalinde, a Fray Julián Cruz Alta, Sandra Villalobos, a Maritza Martín, o sea, gente que está trabajando también como en pro a los derechos humanos desde la visión religiosa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro que todo lo consultan. Alejandro Solalinde, que va a estar en Europa recibiendo un premio. O sea, ¿a qué voy? Que el pueblo no está dependiendo si estos sacerdotes o estas mujeres nos están perdonando o nos están eximiendo del pecado, sino ellos tienen una propuesta liberadora. O sea, es también ver este tipo de perfil de pastores, que no son
que no somos dependientes o codependientes de ellos, que ellos no controlan. Digo, como todos también me imagino que se cometen errores, no quiero exaltarlos tampoco, sino solamente es ver también cómo puede ser esta visión sacerdotal, ¿no? ¿Sí? Y el sacrificio también podría verse desde otra manera, ya no desde la flagelación o desde precisamente la sangre, la grasa, ¿no? Se tendría que ver precisamente desde otra índole, otra posición del sacrificio, como lo que decían los profetas. Lo que pide Dios del sacrificio sería amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios, ¿no? Esto es la relación, también comparto esto que usted dice, el sacrificio tendría que ser la relación pacífica con el ser humano, la relación de tolerancia y comprensión con el ser humano, el bienestar, lo que sería el shalom para todos, el bienestar para todas, para todos, la propuesta de Jesús en esta visión sacerdotal y de sacrificio sería el bienestar para todos. Entonces es poder ver también poder ver estos textos desde esta mirada, ¿no? También porque si nos quedamos otra vez en la visión literal, y pues es que aquí dice la Biblia, hermano, aquí dice cómo le vamos a quitar esta letra, ¿no? Bueno, vamos a verla entonces desde esta nueva visión también. Y es una visión desde el derecho humano. Cuando le privamos la libertad a la persona de su conciencia, estamos violando su derecho humano. En la manipulación, en el control, en la codependencia. Y en su mayoría, digo, a lo mejor exagero, pero en su mayoría muchos sacerdotes hacen este sacrificio, pues siguen haciendo estos sacrificios. Ahora, este sacrificio en el nombre del pecado, ¿sí? Para redimir al pueblo de su pecado, para limpiarlos, para hacerles ver que ya pueden ser libres, pero otra vez regresan y otra vez regresan y otra vez regresan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tienen un control sobre estas masas. Y claro, hablar del gobierno, en México ahorita hay un problema severo donde se le están permitiendo las concesiones de radio y televisión a grupos religiosos conservadores, ¿no? Donde este perfil de estos pastores o de estos líderes también tiene que ver con una cuestión de control, de que todos crean y piensen como ellos. Esa es una situación que está pasando en nuestro país. Entonces, nuevamente, se está segregando a sectores religiosos y sobre todo en los grupos de minorías religiosas. ¿Y qué es lo que pasa? Se les está entregando, ahorita está este debate, y pues es una fraternidad, partiendo de ahí, ¿no? Fraternidad de pastores que van a tomar esta constitución llamada moral, ¿no? Nuevamente, no que la constitución moral esté mal, sino otra vez qué tipo de líderes están tomando esto. ¿Para qué? Para manipular, para controlar, cuando el líder religioso o la propuesta tendría que ser liberadora, tendría que ser terapéutica, tendría que ser sanadora, tendría que ser incluyente, tendría que ser provocadora para el bienestar para todas y todos. Hago mención también algunas palabras de Erich Fromm en cuanto a el miedo a la libertad. Entender al ser humano es poder realmente ver sus diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo. Posiblemente en este tiempo, ¿verdad? Cuando viene el éxodo de la salida, posiblemente ahí estamos hablando del pensamiento que apenas nacía, un pensamiento libre. Erich Fromm lo compara precisamente con ese ser que nace precisamente dentro del vientre de la madre. Es codependiente absolutamente de lo que es la madre, porque está ahí adentro recibiendo todo, recibiendo emociones, recibiendo alimento. Es una codependencia sana y adecuada.
¿tá? Sale a la luz y todavía durante los primeros meses o años es codependiente de la madre porque no pueden subsistir solo, se muere. Pero ahí es donde viene el principio también que ya después se enajena y que habla también Freud, ¿sí? Esa relación simbiótica, esa relación codependencia, de que aún después la madre o el padre todavía siguen manipulando al pequeño para hacerlos codependientes de ellos y nunca trabajan para darle la libertad. Y después vemos a los hijos, que es similitud a las iglesias, dale libertad a la grey, dale libertad a las personas, que se hagan libres como Cristo vino y las hizo libres. En una familia se reproduce exactamente lo mismo que se reproducía en el sacerdocio. Bíblicamente también se dice que el padre y la madre son sacerdotes de esa familia, que deben conducir a la enseñanza de esa familia y de ese ser hacia la relación con Dios, que aprendan a conocerlo. Pero cuando realmente ellos se equivocan el camino, entonces están actuando como sacerdotes también nocivos, como padres nocivos. Y me refiero a un padre nocivo es cuando no enseña al hijo a que aprenda esa libertad, ¿sí? Inclusive de ellos. Ningún hijo en un crecimiento y en un desarrollo sano puede tener a los padres como codependientes. Ese hijo quiere decir que está mal, que tiene problemas, patologías que hasta la fecha no le permiten desarrollarse en la sociedad. ¿Por qué? Porque todavía sigue teniendo esa codependencia de los padres. ¿Y se acuerdan cuando tocamos el asunto del hijo pródigo? Uh-huh. Desde mi punto de vista es que si el hijo pródigo hubiera tenido una relación sana y un desempeño y una labor, ya no regresa con el padre. ¿Por qué regresó con el padre? Porque se le cerraron las puertas, no fue capaz de superar ese tiempo de desgracia, ese tiempo de miseria, de indigencia, no fue capaz. Entonces dice, ¿a dónde voy? Ya se me cerraron todas las puertas, regreso con el padre. Esa decisión muestra que en la mente del hijo pródigo, ¿sí?, había una codependencia. ¿Qué diferencia que el hijo pródigo que hubiera dicho, hoy me está yendo mal, ¿sí?, pero voy a superar esto y voy a trabajar y ya no voy a estar yo cayendo en esa en todo ese peso social, todo ese peso que me agobiaba porque soy judío? No, lo supera él y trabaja y se desarrolla. Claro que iba a ir a visitar al padre, pero ya no como codependiente para decir, padre, vengo a ti porque se me cerraron todas las puertas, ¿sí? Un padre debe sentirse orgulloso para decir, claro, te recibo, con éxito, con fracaso. Pero aquí la enseñanza del desarrollo humano es decir, Dios te va a recibir, siempre te va a recibir. Mas para Dios, lo mejor es que tú te desarrolles y que aprendas, ¿sí?, a superar todas las dificultades, todas las pruebas que a veces viene en la vida y que te tumba una vez pero te levantas y te tumba otra vez y te vuelves a levantar. Y Dios dice, claro, ven a mí, pero no como un fracasado, sino más bien como un hombre que ha luchado y se ha abierto paso y no ha permitido, ¿sí?, que en su mente se desarrolle la codependencia por algo o por alguien. Inclusive, él podría decir, hasta de mí. Sí, cuando yo trato ese asunto, hermano, como que las congregaciones abren los ojos y dicen, ¿cómo ya no ser codependiente de Dios? Claro que no. Dios lo que quiere es darnos la vida, enseñarnos todo, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos salir adelante y tener esa relación con Dios, pero no como codependiente de Él, sino en esa libertad de acercarnos a Él confiadamente y de dialogar con Él, que es muy diferente. Sí, me recordó mucho, hermano Ángel, para los que nos escuchan y no me conocen, yo tengo 2 hijos, Abdi, una jovencita, y Ariel, un jovencito, y yo siempre les platico a
a mis hijos, ¿no? Que ellos, cuando crezcan, yo espero tener una relación con ellos de camaradas, de compañeros, de amigos, de coiguales. Sé que la cuestión de ser padre, eso pues siempre lo seguirán diciendo, pero que a veces ya la función de ser padre dejará de solamente convertirse en un adjetivo. Ay, mi padre. Pero ya no con esa dependencia que como niños se tenía. Y luego mis hijos también me han enseñado que ellos se van a liberar un día de mí, como padre. Esto es, pues también ellos quieren tener su propia libertad. A lo que yo siempre les cuento una ilustración y cuentan precisamente de la historia de un ave que vivió siempre en su jaula y que llega en manos de un ser bueno. Y le abre la portezuela de la jaula a esta ave, de la jaula a esta ave, y resulta que el ave tiene miedo de salir de ahí. Y este personaje toma al ave y luego le está diciendo, órale, vamos, lo está empujando para que salga. Y esta avecita, este pajarito, nada más va y se asoma y regresa otra vez a su jaula. Va y otra vez, hasta que va pasando el tiempo y sale de la jaula y nada más está en la habitación volando. ¿Y qué es lo que pasa? Otra vez regresa a la jaula. Y otra vez se va y anda por los patios y por la habitación y otra vez regresa. Hasta que él conoce la libertad y un día ya no volvió. Ya no vuelve, sabe. Y se aventura a ser libre e independiente, sabe. Sabía que en esa jaula iba a haber el alimento, iba a estar el refugio, iba a estar todo. Pero este personaje que estamos hablando le abre la puerta de la jaula y dice, órale, sé libre. Y es lo que yo luego les comento a mis hijos, pues que ellos tienen que llegar el momento en que pues se les está dando la apertura, la libertad, pero pues ellos tienen que regresar a casa otra vez, ¿sí? Acá estamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un día yo espero que ellos se vayan. Y no en este sentido de que uno se olvide o que ellos, el fatalismo, no. Porque en nuestra idiosincrasia mexicana muchas veces hay esa dependencia, ¿sí? De padres a hijos. Y pasa lo mismo en la iglesia, ¿sí? En la iglesia pasa lo mismo. Entonces, voy para ver qué me dicen, regreso para ver qué me dicen, para que me regañen. Una vez un hermano en la iglesia me dijo, es que a mí me gusta que me regañen, hermano, que me digan las cosas. Entonces, por eso hablamos de esto, ¿no? Porque muchas veces los espacios de reunión, los espacios comunitarios también se convierten en esto, en placebos, se convierten en lugares de control y de opresión. Se tiene miedo a la libertad. Entonces, yo quería comentar esto porque quiero decir, pues que esto pasa con este Jesús. O sea, Él va a mostrar como alternativas de vida, solamente como camino. O sea, Él no nos está diciendo debes hacer esto, tienes que hacer esto. Él da alternativas. Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por allá o por ella. Qué estrecha es la puerta, qué angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que andan por ella. Y dice, guárdate de los falsos sacerdotes, de los falsos profetas, que se acercan disfrazados como ovejas, y por dentro son lobos rapaces.
nuevamente, o sea, la alternativa de Jesús no es la imposición, sino ponte alerta, sé un hombre libre, toma tus decisiones. Hay este tipo de personas, hay otro tipo de personas, ¿sí? Tú si quieres seguir por el camino de la codependencia, bueno, ahí está este tipo de sacerdotes que sigan haciendo sacrificios en el nombre, o ya sea de la Biblia, ya sea en el nombre de Dios, ya sea bajo un gobierno teocrático, y bueno, pero la invitación de este Jesús es que podamos ser libres. Entonces aquí se tiene que ver la opción por la vida. Opción por la vida, la dignidad de las personas, la dignidad del ser humano. Y por eso a mí sí me gusta como esta enseñanza de Jesús y desde el cristianismo, porque muchas veces se habla así, hermano, desde la cuestión libre e independiente del ser humano, desde su propia espiritualidad. Hablar de la espiritualidad casi siempre tiene que haber intermediarios. ¿Por qué no ahora no, como esta vez, nos aventuramos también a ser libres, a experimentar la libertad y también vivir esta espiritualidad de una manera libre, sin control, sin ataduras de alguien que nos diga cómo tiene que hacerlo o cómo debe de ser? Creo que dentro del cristianismo el debe ser es cuestionable. ¿Por qué? Porque solamente aquí está la invitación de este Jesús. Ay, ¿quieres caminar por aquí? Órale. Pero este no es un bienestar nada más para uno, es un bienestar para muchas personas que tomen esta opción de libertad. Yo desde que empecé a pensar y a cambiar paradigmas, empecé a tener de Jesucristo una figura diferente. Por ejemplo, para mí el mejor ombudsman de la historia, pues precisamente ha sido Jesucristo, el defensor del pueblo, el defensor de los derechos del pueblo, el defensor de los derechos humanos. Y las palabras de Jesús, cuando realmente las enfocamos hacia su función de libertador, ¿sí? No es el libertador nada más para que tengamos vida eterna, no es el libertador para que nos sane de los pecados, no, es devolverle, le dijo a Zaqueo, porque yo vine a recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido hasta ese tiempo, cuando él regresa, la libertad humana, los derechos humanos, se habían perdido y la ley los había sometido y los había controlado. Lo que la ley decía, lo decía el sacerdote. Uh-huh. Y lo que decía el sacerdote, sí, tenía que hacerlo el pueblo. Entonces viene Cristo y empieza a atacar a la ley. Y empieza a atacar a los guías religiosos, prole de víboras, ¿sí? Uh-huh. Hipócritas. Pueden distinguir ustedes la manifestación de los tiempos, pero no conocen realmente lo que es la palabra de Dios, lo que son los cambios y la transformación que se viene desarrollando, y ahora esa venida a ese cambio nuevo, que desde hace 2000 años aún todavía hay ceguera, o sea, con todo respeto que merecen todos los que se procuran y buscan esa dirección religiosa, con todo respeto, pero es lo que yo digo, a veces están ciegos. O sea, como dice la palabra de Dios, un ciego no puede guiar a otros ciegos. Por eso la sociedad y el mundo están en ceguera absoluta. ¿Por qué? Porque no enseñan, creen que las iglesias solamente es para liberarlos del pecado. ¿Cuál pecado? Liberarlos en cierto momento de cosas que en cierto momento sean amorales. ¿Cuál moral? Cuando es en esa libertad, Cristo nos muestra, y esas palabras que Él dijo, dice, ya no los voy a llamar siervos. Sí. Ya no van a ser codependientes de mí, porque un siervo es codependiente del amo, y es lo que diga el amo. Y Cristo, cuando dice esto, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos, les está diciendo, ¿sí? Ya no tienen que ser codependientes de mí cuando yo me vaya, ni codependientes de Dios, van a ser amigos de Dios. Y un amigo que entiende eso, no puede someter, ¿sí? No puede manipular a otro amigo. Entonces no son amigos. Un amigo respeta siempre la libertad y el derecho de pensamiento de las personas. Simplemente intercambian puntos de vista
Y en eso viene la sabiduría y el crecimiento para seguir creciendo. Pero alguien somete, alguien establece, alguien dicta las leyes, ese no es amigo, ¿sí? Ese está queriendo manipular las conciencias y que uno se vuelva codependiente de ellos. Como sucede en el matrimonio, matrimonios enfermos, que son codependientes. O sea, una cosa nos lleva a la otra. ¿Por qué hay tanto familias desintegradas? Pues porque los padres empiezan a pelear por esa dependencia y quién domina a quién. Y entonces el hombre es codependiente a veces de la mujer, o la mujer se vuelve codependiente del hombre. Y esa es una familia enferma. Como consecuencia, dice, es una familia no cristiana. Porque aún en las iglesias hay codependencia absoluta. Entonces, ahí se excluye el cristianismo que vino a enseñar Jesucristo. Cuando hay esas actitudes, cuando tiene uno que salir después de la iglesia y ir a un centro de codependencia, de los que se maneja como alcohólicos, AA, NA, codependencia, quiere decir que algo está mal, aunque sean cristianos, pero no han entendido lo que es esa labor que hace dentro de nosotros, esa enseñanza que Cristo nos dejó, y que es cuando uno puede entender que un cristiano no puede ser codependiente de nadie. Si bien aprende, claro, ayuda, sí, pero no se vuelve codependiente ni permite que lo hagan codependiente de nadie. Entonces, esa es la evolución del cristianismo, esa es la transformación y el cambio de la nueva raza humana, el cristianismo en su plenitud, experimentando, buscando, luchando por esa gran libertad de Cristo, una libertad de sus derechos humanos. Sí, hermano Ángel, y recordando, ¿no?, que estamos hablando de poder mirar la Escritura, la Biblia, con una perspectiva de derechos humanos, porque hablar de estos últimos años, bueno, pues que siempre ha estado, pero se ha producido un fenómeno, realmente yo lo llamaría así, un fenómeno donde hay estos líderes o este tipo de tradición de iglesias y de iglesias dirigidas por este tipo de líderes religiosos, están abusando. Estamos hablando de liderazgos realmente tóxicos, yo lo pondría así, donde en lugar de sanar están envenenando, porque ven a la otra comunidad de fe, al otro grupo religioso, lo ven como enemigos. Uh-huh. Y atentan contra su creencia misma, contra sus formas y estilos de vida, de pensamiento, y están siendo escuchados estos líderes, generando odio en vez de amor para la humanidad. Están amando más una enseñanza, una doctrina que al ser humano. Uh-huh. Están más preocupados por lo que creen que por la vida y la dignidad de las personas. Entonces, este tipo de comunidades están abusando o estos líderes, hablo de estos líderes, están hacia el control, la manipulación, la sumisión de miembros, tienen un pensamiento legalista, están determinando una numerolatría, se sientan con este poder, hacen que las personas se conviertan en números, estadísticas, y a su vez ellos tienen que llevar a más números y hacer estadísticas. Ellos van a ver por las masas, y que en cierta manera esta táctica o esta forma de que ellos ven es muy sectaria. Hacen, como decía al principio, están más preocupados por lo que piensan, por lo que creen, que por el ser humano. Sus prácticas son
solamente son cerradas para con ellos, y ellos quieren conquistar al mundo. México para Cristo, evangelismos masivos, campañas, y todo por ganar almas para el Señor, ¿no? Como si esto tendría que ver con una batalla frontal, ¿no? Esta visión. Vuelvo a ver nuevamente esta visión de este Jesús, donde este Jesús propone libertad para todos. En la oración que Jesús hace, Él dice: así como tú y yo somos uno, permite que ellos sean uno, para que el mundo crea, ¿no? Estamos hablando de una relación que tiene que haber ser humano con ser humano, más allá de los intermediarios religiosos y posturas legalistas que solamente son incluyentes para cierto tipo de líderes, pastores, sacerdotes, que ellos tienen la verdad y la razón, y ellos dicen quién sí está libre de pecado y quién sigue esclavo en pecado. Creo que Jesús, la visión de Jesús es de que seamos uno. Esto es, que nos veamos como humanos, hermano, que podamos vernos de esta manera, y que la propuesta de este Jesús es de que nosotros, al vernos como seres humanos, nos vamos a reconocer nuestras finitudes, pero también nuestros alcances. O mirar los alcances es mirar al otro, o mirarme yo en el otro. Así como tú y yo, Padre, somos uno, así nosotros o ellos, permite que sean uno. Una mirada de derechos humanos, una mirada de vida y dignidad, una mirada de compasión, de amor, de misericordia, de cercanía, de camaradas, de amigos, hacia con el otro. Para mí esta es la posición de este Jesús, y para mí tiene que ver con seguir construyendo este cuerpo, este cuerpo de Cristo, como Pablo decía, o construir esta vida comunitaria, donde mirarnos con, así, hermano Ángel, el que necesita algo, pues poderle proporcionar eso que necesita, y no quitarle eso lo que necesita. No quitarle. Entonces, se nos ha quitado la libertad, y hoy, como buena noticia, como parte del Evangelio, es decir, que a través de este Jesús, o a través de esta fe, nosotros podemos entender la libertad. Ya no necesitamos más sacrificios, ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos la figura del pecado para que se nos quite. No, ya todo eso ha sido quitado. Todo eso ya somos libres, y entonces somos una comunidad. Queremos ser una comunidad abierta, incluyente, sanadora, que potencialice precisamente la vida y la dignidad y los derechos humanos. Claro. El pueblo de Israel ha servido como pueblo hebreo como un ejemplo de subsistencia y de desarrollo, a pesar de todos los ataques que ha sufrido a través de la historia, ¿sí? De cómo naciones han querido acabar con ellos, y esto se mantiene. Le doy su crédito precisamente a conceptos que en algún momento han sabido sacar de la escritura, y les ha servido para hermanarse entre ellos y poder superar las situaciones difíciles. Ellos demostraron realmente cómo levantarse de muchas cosas del holocausto nazi, y de nuevamente regresar a su tierra a través de los kibbutz. Los kibbutz, que ellos empezaron a hacer ese trabajo y esa labor comunitaria, de dejar inclusive hasta la nación donde vivían ciertos judíos, y decir: yo quiero ir a Palestina, quiero ir a Israel, para poder levantar a esa nación. Pero lo empezaron muy diferente a lo que en cierto momento establece Moisés. Un día religioso, oraciones, ¿sí? Ofrendas, sacrificios para perdón de sus pecados. Ellos cambiaron ya esa mentalidad. Estoy hablando de 1890, 1900, cuando en ese momento empieza realmente esa labor de regresar y empezar a hacer esas comunidades, esos kibbutz, en donde
trabajaban todos, los que sabían la agricultura, y todos juntos, y levantaban una, y compraban otro pedazo más, y otro pedazo más, y así fue como fueron recuperando ciertas cosas, no con guerra, se los vendían los palestinos, y les vendían otro pedazo, y dice, queremos comprarte más tierra, te vendo pero los pantanos, adelante, y los compraban, y después los transformaban en florecientes campos de cultivo, te vendo este desierto, y lo compraban, y esos sistemas de riego que realmente son una maravilla, la iniciaron precisamente, ¿sí? Estos... claro que vienen desde la época de los persas, ¿sí? Y de los medos, pero cuando vienen los judíos y empiezan por la necesidad, empiezan realmente a trabajar como comunidad, respetándose sus derechos, pero también formando una patria asombrosa. Claro que después se desvirtúan y empiezan después nuevamente a regresar a querer dominar, a querer exagerar y a querer abusar precisamente del pueblo, violando los derechos humanos de los palestinos. Tienen sus pros y sus contras, pero lo que me asombra es precisamente cómo en algunas ocasiones la naturaleza humana nos permite y nos exige a nosotros, ¿sí?, hermanarnos con un hermano para salir de la precariedad, para salir de esas limitaciones y lograr nuevamente la vida, que es el principal derecho humano, vivir. Pero después también aprender a vivir en armonía, con justicia, con paz y con salud. ¿Por qué? Pues porque precisamente eso es lo que permite ir haciendo este tipo de transformaciones y de cambio. Ellos ya tienen un gran ejemplo de cómo realmente se organizan. Nosotros todavía ni siquiera no sabemos trabajar en equipo, no sabemos trabajar en conjunto, ¿sí? Siempre tenemos diferencias con uno, con el otro, siempre queremos imponer nuestras decisiones, siempre queremos mandar, siempre queremos someter a los demás, que sean codependientes de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he participado más o menos en 30, 40 años de ministro que tengo en muchas alianzas de pastores, del norte, del sur, del centro, ¿sí? Y he participado porque me han invitado. Pero cuando usted convive con esas alianzas de pastores, inmediatamente se empieza a dar cuenta cómo existe realmente un conflicto y una guerra entre quién quiere predominar. Siempre hay algunos pastores que quieren ser los primeros, a pesar de que es una alianza voluntaria para ayudarse fraternalmente y ayudar a una comunidad. No, ahí lo primero es decir, yo tengo que imponer las reglas, y las reglas son estas de esta fraternidad o de esta alianza de pastores. Cuando yo empiezo a ver eso como no, y impongo y doy mi punto de vista, pues no quepo en ese concepto, ¿sí?, enfermo que existe, de que no se pueden juntar pastores, porque inmediatamente viene esa lucha de poder. Y desde los discípulos de Cristo estaban, cuando se le acerca Juan y Jacobo a Cristo, queremos pedirte algo, ¿sí? Y cuando estés en tu reino, ¿sí?, uno nos sentemos a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, ahí para que en algún momento dado ellos pudiesen dominar y controlar a todos los demás. Y Jesús los pone en el orden correcto. Entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes no va a haber codependencia. Entre ustedes tiene que haber una relación de amistad, una relación de amor. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca en el mundo. ¿Por qué ha fracasado el cristianismo? Aunque muchos dicen que no. Pues porque ya dejaron que el alcohólico ya no tome, que porque ya hicieron que se reconciliaron. Piensan que ese es el cristianismo, no. O porque ya predicaron, ya anunciaron las buenas nuevas a los perdidos, a los huérfanos, ya sacaron a muchos de la prostitución. Piensan que ese es el cristianismo. El cristianismo es dar libertad. El cristianismo es estar unidos para formar ese reino de los cielos. El reino de los cielos, desde mi punto de vista, no se forma después de esta generación y de esta vida. Se forma con Cristo, el hoy, aquí y ahora, está entre ustedes, y de ustedes depende que el reino de los cielos lo establezcan aquí.
Por eso el cristianismo ha fracasado. Pero sí hay sus excepciones y hay pastores y hay guías religiosos que luchan en esa visión y ese concepto de Jesucristo, no dogmática, Sí, claro. no teológica, porque se va a chocar, se lo digo. Y yo he chocado con teólogos, he chocado en su visión de teología con mi visión del reino de Dios. Choca rotundamente, porque sus principios, sus conceptos emanan del Antiguo Testamento, emanan de los dogmas, ¿sí? En cambio, el reino de Dios emana de una sociedad, emana del amor, de la justicia. Claro que va a chocar siempre. Vamos a tener las últimas, los últimos apuntes, hermano Ángel. Vamos a ir cerrando esto, recordando que siempre la buena noticia, la llamada ley evangelio, hemos visto cómo se veía en el Antiguo Testamento, cómo se entendía esta situación de sacerdotes y sacrificios, y que nosotros podemos sanar nuestra alma de esto. Ya no depender de estos sacerdotes que en los cuales muchas veces caímos como codependientes, y ahora la invitación a través de esta figura de Jesús es a ser libres. No hay que temer, hay que aventurarnos, hay que animarnos, y con esto también mando palabras para esta lucha de hermanas que también cumplieron 10 años de la Iglesia Luterana, de las pastoras, sacerdotes que andan celebrando sus 10 años de su ordenación, hermano Ángel, porque las mujeres no figuraban también en este lineamiento, estaba siendo cooptado por un sector de hombres, y para otras comunidades que también están ahí luchando, mujeres, se les sigue animando, alentando con estas palabras del proyecto de Jesús, donde la invitación es de que a medida de que nuestros liderazgos estén conformados a través del amor, a través de la misericordia, a través de la compasión de que nos muestra Jesús, o esta alternativa de su llamado reino, es de que encontremos una buena noticia para seguir alentando nuestros corazones, para que así podamos ser uno. Así es de que, hermano Ángel, cerramos. Yo quiero cerrar con estas últimas palabras como reflexión que tengo aquí escritas. Y dice así: para la mente desarrollada, la codependencia ha dejado de ser una enfermedad. Ya no necesita quien le diga que lo que hace está bien o está mal. Su alma ya no sufrirá cuando esta persona, objeto o creencia, le abandone. Por fin se habrá librado de quien conducía su vida bajo caprichos o amenazas. Los sacrificios como pretexto de pago por servicios prestados o requeridos se esfumarán de igual manera, permitiendo a la persona llevar su propia vida por el derrotero que él decida. Por supuesto que enfrenta una soledad y miedo, incertidumbre, tal vez y hasta fracasos. En pocas palabras, enfrentará lo oscuro de su vida, que tantas veces rehusó, pero en ese camino solo se puede encontrar la luz. Por supuesto que en una vida en plenitud, nuestros seres queridos y familiares, los hombres espirituales, los buenos amigos y hasta los enemigos, son parte integral de nuestro diario vivir. Con ellos podemos compartir experiencias sin iguales y hasta conocimientos adicionales para nuestra propia formación, pero jamás deberá ocupar el lugar de Dios ni de ídolos a quien tengamos que rendir culto sagrado por miedo a perdernos, pues si Dios no nos ata ni controla, ¿por qué otros sí debieran hacerlo? Gracias y nos despedimos de ustedes por habernos escuchado este día. Esto fue la Biblia y los derechos humanos, sanando el alma de sacerdotes y sacrificios. Nos despedimos de nuestras redes sociales, que nos sigan escuchando. Esto es Radio Comunión. Hasta la próxima. Radio
Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.